Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Ya, espero que hayan pasado por los puestos, ¿cierto? Que hayan podido hacer contactos, hacer redes, ya que yo creo que esta es una de las instancias bien importantes que tenemos en el año para poder hacer eso, para poder hacer redes, para poder conocernos, ya. Y si bien Teletón es una red muy importante en lo que significa el ámbito de la discapacidad, es importante también que podamos hacer, como ya lo he repetido, eh, redes, ya hacer vínculos con otras instituciones, con empresas. Creo que nuestro foco principal es poder ayudar, aportar, ya intermediar en nuestro caso a personas en situación de discapacidad para que tengamos una sociedad más inclusiva en general y no solamente en el ámbito del trabajo, ya que es un ámbito importante, es una etapa de la vida adulta que se lleva la mayor parte de nuestros años, ¿cierto? Nos dedicamos algunos a veces a estudiar, otros a hacer algún curso de capacitación, pero en el fondo la vida adulta, en la etapa productiva, a lo que nos dedicamos principalmente es a trabajar, ya es a producir. ¿Y qué hacemos en este mundo donde muchas veces no encontramos las oportunidades necesarias para poder realizarlo, para poder hacerlo? Ya quisimos enfocarnos en el desafío de encontrar empleo, porque por una parte lo vivimos día a día, ya desde la unidad laboral de Teletón Santiago. Eh, es algo que vemos día a día con usuarios mayores de 18 años a los cuales atendemos, que están buscando una oportunidad de trabajo, que están buscando una oportunidad de surgir, que están buscando en el fondo ser un contribuyente más en esta sociedad, que es lo que queremos lograr, ¿cierto? Con la búsqueda de empleo, con la vida independiente, con la autonomía. Entonces, primero partimos de las consideraciones previas o más importantes, que yo creo que varios de los que han pasado por aquí han conversado y ustedes lo han escuchado también en varias ocasiones, que tiene que ver con, que tiene que ver principalmente con, ¿qué pasa ahí? Sí, ya, con conceptos, ya. Hablamos mucho de discapacidad, ya, pero en el fondo nos olvidamos un poco que la palabra discapacidad es eso, es una representación simbólica, es una palabra, es un concepto, es algo que no involucra a ninguna persona, que no involucra a nadie, sino que involucra el concepto desde la palabra, ya, y más que nada desde el juicio que hacemos, ¿sí? Porque no todas las personas que a lo mejor tienen un compromiso funcional, ya, de cualquier tipo sea, van a tener una discapacidad o van a presentar una discapacidad aunque sea visual. Ya nosotros pensamos en personas en silla de ruedas y al tiro decimos, esa persona tiene discapacidad. Y no necesariamente. Estuvimos viendo historias inspiradoras anteriormente que tienen que ver con una discapacidad física, ¿cierto? Motora, que se ve, pero que no necesariamente en todos los aspectos de la vida representa una discapacidad para esa persona. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a esto. Me refiero a lo que viene a continuación, que tiene que ver con esta construcción, ¿cierto? De que la persona en situación de discapacidad deambula en estos tres constructos, ya donde en el centro está la persona, donde podemos presentar alguna barrera en el contexto, ¿cierto? O alguna barrera actitudinal, alguna barrera ambiental, y eso va a significar que la persona pueda vivir ciertas situaciones de discapacidad. ¿Sí? Entonces decimos que una persona vive una situación de discapacidad cuando hablamos que hay una restricción en la actividad y o en la participación de esa persona, y puede ser en un área específica, en una actividad en específica, ya puede existir en algún contexto físico en específico que tenga que ver con la participación social y no necesariamente se lleva toda su vida. La discapacidad no se lleva toda su vida. La realidad hoy en día es que existen ya estadísticas que tienen que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el país, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con las tasas de desempleo, ya, y que tiene que ver con los niveles de ocupación también de las personas.
Hoy en día en Chile alrededor del 20%, ¿cierto?, de la población mayor de 18 años tiene algún grado de discapacidad y se divide según los tipos de niveles, de compromiso, ¿cierto? Pero también se divide según las herramientas que le hayamos entregado a lo largo de su vida. ¿Ya? Rehabilitar no solamente significa hacer que una persona camine, por ejemplo, ¿ya? Hacer que una persona hable, hacer que cumpla los hitos del desarrollo, sino también significa que entreguemos la independencia y la autonomía necesaria para poder encontrar sus propias herramientas en el mundo, ¿sí? Entonces, hablamos, por ejemplo, de la escolaridad, ¿ya? Un desafío importante que tenemos en las personas en situación de discapacidad hoy en día, ¿ya? Y lo hablo desde las experiencias vividas a través de mis usuarios, ¿sí? Yo siempre digo, nosotros somos un instrumento, somos un intermediador, ¿cierto? Pero quien sabe, quien vive esa experiencia día a día son ellos. Los que nos enseñan son ellos. Entonces, principalmente, la tarea es preguntarles a ellos mismos, ¿ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es su realidad? Cuando yo me paro enfrente a una persona en situación de discapacidad y pierdo en el fondo el foco, ya que tiene que ver con mi intervención como profesional, yo creo que se pierde un poco la esencia. Ya, y cuando hablamos de esencia, hablamos de empoderar a esas personas en situación de discapacidad para que ellos mismos puedan ver sus propias herramientas. No sacamos nada con entregarle herramientas toda la vida si en el fondo no las vamos a poner en práctica. ¿Ya? Ahí yo hablaba de la realidad que tiene que ver con la escolaridad y dice que el promedio de personas en situación de discapacidad de leve a moderada tiene alrededor de 9,6 años, ¿ya? De escolaridad. Si nosotros pensamos en la etapa de la enseñanza básica, una persona podría llegar entre primero básico, no más allá de primero medio. Eso es algo muy poquito, es muy bajito. ¿Ya? Tenemos hoy en día importantes tareas a nivel educativo, ¿ya? Y estoy hablando desde el currículum hasta el acceso. ¿Ya? Muchas veces nos encontramos y nos enfrentamos con población, por ejemplo, del mismo Instituto Teletón, en la unidad laboral, ¿ya? Que tiene que ver con dificultades del acceso, que al final son las dificultades más fáciles de cambiar, que tiene que ver con lo estructural, que tiene que ver con una rampa, que tiene que ver con a lo mejor no hacer clase en el segundo piso, sino que en un primer piso, ¿ya? Y hasta eso en los colegios hoy en día es una complicación, ¿ya? Es una dificultad a la que yo sé que se enfrentan los usuarios día a día. Yo no se pone a pensar nuevamente dónde está el foco. Ya uno se pone a pensar dónde está el foco. Está el foco en que tengo que cumplir mi currículum. ¿Por qué no puedo bajar una clase que está en el segundo piso a un primero? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es la logística que tengo que cambiar? Y yo creo que ahí tenemos una gran tarea como sociedad, ¿ya? Y también hablamos de los niveles de participación laboral de las personas en situación de discapacidad. Si bien hoy en día la 21015, la Ley de Inclusión Laboral, nos impulsó, ¿cierto?, a poder aumentar ese porcentaje, aún estamos muy por debajo de lo que logran las personas que no tienen ninguna situación de discapacidad. Ya logramos solo el 31,8%, ¿sí?, versus un 66% de personas que no tienen ningún grado de discapacidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es como que siempre estamos al debe. Estamos, no uno, varios pasos por detrás, ¿ya? Y tiene que ver justamente con este lineamiento que damos desde lo educativo, ¿cierto? Después pasamos por la parte de orientación, ¿cierto? De guía, cuando nos ponemos adolescentes, ¿cierto? Como que queremos ir para todos lados y a la vez a ningún lado, ¿ya? Y es difícil tomar una guía en el camino y decidir. No sé si alguno de ustedes a los 18 años, cuando salió de cuarto medio, se sentía preparado para ir a trabajar o para estudiar algo, o ya lo tenía completamente definido. ¿Ya? Eso es muy difícil de poder lograr. Es muy difícil, aún más para una persona en situación de discapacidad, que el acceso y las barreras se multiplican por 10, por 20, por 30. ¿Ya? Es mucho más complejo de llegar a una meta. Es mucho más complejo poder formar un proyecto de vida. Es mucho más complejo poder decidir, ¿ya? Porque desde mi decisión, ya como derecho,
ya tengo barreras, ya me encuentro con barreras sociales a las cuales tengo que saltar, tengo que pasar, ¿ya? Y eso es difícil. Eso es difícil cuando no abrimos la mirada y cuando pensamos solamente en que la persona tiene que luchar por sí sola, la persona en situación de discapacidad. Sí, y una cifra muy importante que a mí me llamó la atención o me ha llamado la atención en todo este proceso de estudio, porque uno está constantemente estudiando cifras, procesos, estadísticas, cómo hacerlo mejor, cómo impactar más, cómo ir a hablar a la empresa y convencerla de que tiene que contratar a una persona en situación de discapacidad o por qué tiene que hacerlo, ya que queremos llegar a un futuro que eso no debiese ocurrir o no tenga que ocurrir. Ya este es este 5,8%, ya que dice que desde la Subtraf, ya es cierto, el 5,8% de personas en situación de discapacidad se encuentran en condiciones de trabajo en un empleo formal. ¿Sí? Entonces, contrastamos este 31,8, ¿cierto? Y bajamos el tiro al 5,8. Y ahí nos dice, chuta, nos empezamos a asustar, empezamos a decir, ¿qué está pasando? Ya nosotros, comunidad laboral, por ejemplo, en Teletón, que trabajamos con mayores de 18, también trabajamos con cuidadores. Y es súper importante, yo creo, que poder orientar de manera previa. Cuando llegamos ya a la etapa del trabajo y no tenemos claridad de lo que queremos hacer, se forma un problema, ¿ya? ¿Y por qué es un problema? Porque la familia de esa persona también espera que aporte, que trabaje, que sea más independiente, que sea más autónomo, que tenga una vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tasas tan bajitas de empleo formal, ya empezamos a probar otras cosas que tengan que ver con el emprendimiento, por ejemplo, pero justamente eso ocurre porque tenemos que empezar a ver qué tenemos, a qué podemos echar mano, o qué tenemos disponible, o cómo lo podemos hacer. Entonces, desde este marco legal que nos ha ayudado a ir subiendo un poco ya lo que tiene que ver con el tema del empleo formal, ya, si bien el marco legal viene como de manera más formal desde el 2010 de la ley 20.422, ya, esto viene desde mucho antes, 2006, Convención Nacional de los Derechos Humanos, ¿cierto?, de las personas en situación de discapacidad. Nosotros firmamos el contrato 2 años después, 2008, ¿ya? Y desde ahí que hemos estado trabajando en un camino, ¿cierto?, hacia la inclusión, y hacia la inclusión en varias áreas, hasta que llegamos finalmente el 2020, ya el 2018, con la 21015, 2020 ley del gestor, y 2022 ya las modificaciones, las actualizaciones, y el 2024 que aumenta la cuota al 2%, ¿ya? Pero uno dice, oh, qué bueno, ya no es un 1%, es un 2%. Pero ese 2% empieza a correr cuando el 80% de las empresas ya hayan cumplido con el 1%. No corre desde ahora. Entonces ya ahí tenemos otra brecha, ¿sí? Estamos avanzando, pero a veces avanzamos 1 adelante, 2 para atrás, ¿sí? Y tiene que ver justamente con las políticas de la empresa. Ya tiene que ver con que hay una realidad, ya que hoy nos apunta a que hay muchas cosas que quizás no combinan tan bien. No vamos a decir que no funcionan bien, vamos a decir que no combinan tan bien, ¿ya? Porque cuando decimos que no combinan tan bien, porque decimos que queremos contratar, ¿ya? Pero queremos cumplir la ley. Entonces ahí la pregunta es, ¿quiero contratar porque en realidad esa persona se merece ese espacio o quiero contratar porque quiero cumplir la ley? ¿Ya? Y ahí viene una serie de hechos que tiene que ver con la falta desde como la cultura inclusiva empresarial, de ver que esto tiene que ir desde la misión y desde la visión. Cuando yo promulgo algo que mi empresa es, como lo es la misión y la visión de una empresa, ya que tiene que ver como con mi objetivo, con mi foco, con lo que quiero lograr, la idea es que yo lo calque, lo plasme eso en palabras, pero también lo lleve a cabo en la empresa, ¿sí? Y eso es lo que queremos o aspiramos a hacer empresas inclusivas, ¿sí? Pero aún siguen existiendo brechas que tienen que ver con la discriminación, que no solamente existe la discriminación negativa, sino que también existe la discriminación positiva, ¿cierto?
la brecha en cuanto al acceso, la brecha salarial ocurre todavía, ya la falta de oportunidades, lo que tiene que ver con esta separación, ¿cierto?, del grupo de trabajo que no tiene situación de discapacidad versus los que están contratados por la ley, ¿cierto? Y empezamos a meternos en un montón de cosas que tienen que ver más desde lo social, más desde cómo estamos construidos como sociedad, ¿sí? De lo que nos enseñaron y de que en el fondo, por ejemplo, volvemos a lo educacional, ya volvemos atrás, por ejemplo, cuando tenemos una barrera de acceso en el colegio. Y eso también me pone una barrera con mis compañeros, ¿sí? ¿Por qué yo como compañero de una persona en situación de discapacidad, por ejemplo, que usa silla, tendría que aceptar si el colegio ni siquiera tiene las condiciones, si el colegio ni siquiera está adaptado, si el colegio no ha hecho el proceso inclusivo como tiene que ser? Entonces nosotros empezamos a generar cierta cultura y esa cultura es la que tiene que cambiar y es la que podemos cambiar todos, ¿sí? ¿Dónde se originan los problemas siempre? Desde uno. Ya uno los extrapola, ¿cierto?, al resto de los compañeros o a la empresa en general, pero es uno el que tiene que partir haciendo los cambios. Retos para el futuro en relación a todo esto que hemos conversado. Hoy hace tiempo que no hablaba todo el rato yo, en general me gusta que participen y los hago conversar a ustedes, así que si alguien quiere decir algo, está perfecto. ¿Ya? Retos para el futuro tienen que ver con retos desde todas las partes. Yo siempre digo, esto es un conjunto de cosas, ¿sí? Están los retos que tienen que ver con las empresas, ¿ya? Y ahí hablamos de varias cosas, ¿ya? Yo creo que hay varios aquí que conocen el árbol del problema. Esto es lo mismo. Ya pasa lo mismo. ¿Qué puede hacer la empresa o qué tiene que hacer o cuáles son las tareas que tienen pendientes? Ya realizar una bajada, por ejemplo, de información en las empresas para ir creando esta cultura inclusiva, ¿sí? No sirve nada que el gestor se quede con la información guardadita. No sirve de nada que yo vaya y tome un curso inclusivo. No sirve de nada que yo vaya y aprenda lengua de señas si yo no quiero transmitirlo al resto de mis compañeros y de mi equipo, ¿sí? Analizar y adaptarse al contexto socioeconómico y geográfico. Ya muchas veces estas barreras de acceso tienen que ver con eso, ¿sí? Tienen que ver con un espacio, por ejemplo, que está súper adaptado en la empresa, ¿cierto? Desde la entrada, el ascensor, los baños, todo. Pero ¿qué pasa con el acceso? Con la ruta que debe seguir esa persona para llegar a ese empleo, ¿sí? La capacidad e inserción acorde a las habilidades de la persona. Ya al principio, cuando salió la ley, nos pasaba mucho, puros cargos administrativos. Ojalá sentado en el computador y ojalá que no se mueva de ahí. Somos institución de salud física motora y nos pasa más de lo que yo creo que se imaginan. Pero hay chiquillos que andan en silla de rueda eléctrica y andan para todos lados. Se movilizan mejor que nosotros. Probablemente si les doy una dirección que no han ido nunca, van a encontrar mejores rutas y mejores vías para acceder y para llegar, ¿sí? Pero ustedes como empresa también son importantes en ese proceso, ¿ya? Y más que nada tiene que ver con el estudio, poder verlo en conjunto, ¿ya? No les estamos diciendo, páguele el Uber, porque ahí ya estaríamos discriminando de manera positiva. ¿Por qué? Porque a ese trabajador le vamos a pagar un Uber, si el otro tiene que llegar en locomoción colectiva, transporte público, ¿cierto? Los tiempos son distintos también. Disminuir las brechas en ingreso y calidad del empleo, ¿ya? Bueno, hoy en día las tasas salariales han bajado bastante en relación a otros años. Ya hay cargos que antes por ciertas lucas uno cumplía con ese puesto de trabajo y ahora la oferta es mucho menor, ¿sí? Entonces también tiene que ver con la realidad país. Mayor fiscalización del cumplimiento de la normativa, ¿ya? Yo creo que a la mayoría de las empresas les falta esto, una fiscalización interna, ¿ya? E invitarlos a que todos podemos denunciar. Así como existe la ley Karin, también existen estas otras leyes que tienen que ver con el tema de la cuota, el tema de los procesos que son poco inclusivos, ¿ya? Y hay vías para poder denunciar.
Y esa denuncia no significa que yo me voy a joder a la empresa, ¿ya? Sino que significa que yo voy a buscar a alguien para que vaya a fiscalizar, para que vaya a ver, para que vaya a observar, para que le diga, oiga, ojo con esto, ¿cierto? Y eso es lo que yo creo que más nos falta en este proceso, al menos de inclusión laboral. Contratar talentos y no para cumplir la ley, ya porque al final se van a dar cuenta que termina siendo un problema contratar para la ley y no contratar a una persona que realmente necesito en un cargo que necesito, ¿sí? Y la contratación efectiva. Pero también tenemos la otra parte. Tenemos también ciertos retos para las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Que tienen que ver con cómo funcionamos en general las personas. Ni siquiera las personas en situación de discapacidad que están buscando empleo. Ya tiene que ver con la claridad de las habilidades blandas y técnicas que yo tengo, ¿sí? Yo siempre doy este ejemplo y digo, cuando ustedes iban al colegio, ¿eran buenos en todas las materias? Probablemente algunos sí, ya, al menos yo no, ¿sí? Pero tiene que ver con que, por ejemplo, si yo era buena en matemática, a lo mejor no era tan buena en lenguaje. Y en la vida pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Uno tiene más talentos para algunas cosas que para otras. Si yo tengo una situación de discapacidad, no significa que no voy a tener ningún talento. Por lo tanto, tengo que ser lo suficientemente autodidacta también para ir buscando en qué soy bueno, qué cosas hago bien, qué cosas me siento bien, ¿sí? A lo mejor hay gente que estudia algo y que dice, pucha, ¿sabéis qué? Esto no es lo que yo quería o lo que yo buscaba, lo que yo necesitaba. Son otras cosas, son otras vías, ¿sí? Entonces tiene que ver con buscar también estas habilidades, ¿ya? Y buscar técnicas para saber en qué soy bueno, ¿sí? Y ahí volvemos al tema de la orientación previa, ¿sí? Buscar empleo acorde a mis necesidades también, pero también acorde a mis talentos, que va dentro de lo mismo. Explorar mi mayor grado de independencia, ¿sí? La independencia tiene un tinte distinto a la autonomía. Una persona puede ser menos independiente y puede aún así ser más autónoma, ¿sí? Porque la autonomía tiene que ver con el poder de decisión, ¿sí? La independencia igual va a depender, valga la redundancia, a lo mejor de mi grado de discapacidad, ¿sí? A lo mejor de las cosas para las que yo necesito apoyo o no. La preocupación por el proceso. Ya, si yo voy a postular una oferta de empleo, no se me puede olvidar a qué postulé. Tengo que anotar, ¿cierto? ¿Cuándo postulé? ¿A qué empresa postulé? ¿Cómo lo hice? Buscar empleo en el lugar adecuado, ¿sí? Probablemente tiene que ver también con el tema de las barreras de acceso más físico y más de ruta, ¿sí? Yo tengo que preocuparme de eso. Hay usuarios que van a vivir muy lejos de su lugar de trabajo, pero aún así esta ruta es accesible para ellos, es viable, la pueden realizar, pueden llevar a cabo este recorrido, por lo tanto no va a representar un problema, versus una persona que a lo mejor no tiene tan claro eso y sí va a representar una dificultad y un problema en el camino, ¿sí? Si busco empleo, también debo tener ciertas consideraciones, ya que tiene que ver con, que es una frase que siempre decimos en la unidad laboral, allá en Teletón, que es buscar trabajo también es un trabajo, ¿sí? No es tan fácil y no es porque una persona tenga o no tenga una situación de discapacidad, ¿ya? Es porque hoy en día buscar empleo es difícil. Ya buscar un empleo que me guste, doblemente difícil. Buscar un empleo que me guste y que además tenga las condiciones económicas que yo quiera recibir, en relación a, no sé, que esté en el lugar ubicado que yo quiera estar, es difícil, ¿ya? Para todos. ¿Sí? Uno cuando entra a trabajar o tiene la primera experiencia laboral, no siempre llega al trabajo de sus sueños, ya que es lo que uno como que se imagina cuando sale después de estudiar, ¿cierto? Y dice, oye, yo quiero tener este trabajo y quiero hacer esto y quiero hacer esto otro, y uno llega a otra realidad, ¿ya? Yo creo que personas en situación de discapacidad también tienen que aprender a valorar la experiencia, que es lo que nos piden en muchos lugares y que en general
en las primeras instancias no tenemos, ¿sí? Y yo creo que esa es la barrera más importante desde el punto de vista de buscar un empleo, ¿ya? Del trabajo que significa, de cómo yo voy a fortalecer, ¿cierto?, mis habilidades mientras no estoy trabajando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Me capacito, tomo cursos de capacitación, a lo mejor voy a hacer un voluntariado, pero ¿cómo voy a trabajar gratis? ¿Ya? Pero a veces son instancias que nos ayudan, ¿cierto?, a tener esta experiencia que tanto nos piden, que necesitamos, ¿sí? Y que hasta el día de hoy no existe en los primeros trabajos o en las primeras ofertas, ¿sí? Entonces, en general, yo los invito un poquito a reflexionar, ¿cierto?, de los procesos que estamos haciendo, ya del tema que tiene que ver con la inclusión, pero más allá de si estamos contratando a personas en situación de discapacidad o no. Yo creo que tiene que ver con que pensemos en personas que estamos contratando, que creemos que pueden cumplir con los roles, ¿cierto?, de nuestros empleos como empresas. Y desde las personas también pensar en este proyecto de futuro de vida, ¿ya? En esta carrera que quiero hacer. Y si en realidad mis habilidades están acordes o no, ¿sí? Que yo creo que es lo que nos pasa un poquito a todos en general, que tienen que ver con estas proyecciones, ¿cierto? Nosotros tenemos proyecciones profesionales, pero no necesariamente cuando yo empiezo a trabajar van a ser las mismas proyecciones que voy a tener en 2, 3, 4 años de experiencia laboral. ¿Sí? La continuidad laboral se puede lograr. Nosotros lo hemos visto mucho de nuestros usuarios. ¿Sí? Y así como la continuidad laboral también, hemos hecho procesos de mejora. Usuarios que ya están trabajando, pero que en realidad tienen sed de más, ya quieren hacer más cosas, quieren participar de proyectos nuevos, quieren lanzarse a la vida y buscar un empleo de nuevo desde cero, ya. En general se piensa que las personas en situación de discapacidad ojalá se encuentre un empleo y se quede ahí por toda la vida porque después va a ser muy difícil que encuentre otro empleo. No es tan así. No representa al menos la realidad que vivimos al día a día en la unidad laboral de Teletón. Tenemos usuarios que están en constante búsqueda y yo creo que eso por ahí tenemos que ir, ya a ir a buscar también lo que quiere el otro, lo que piensa el otro, ¿sí? Muchas gracias ya por escucharme. Por ahí si alguien quiere decir algo, bienvenido. Si alguien quiere preguntar, no sé. Muchas gracias. Bueno, acá eso. Un aplauso fuerte. ¿Hay tiempo para preguntarle a Tabata alguna consulta o reflexión, ¿no? De pronto que alguien quiera hacer. Y están todos invitados a que se acerquen también al escenario. Tabata, y si quieres, el micrófono es para ti. Yo me quedo con este. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces en un bloque de charlas en que le agradecemos, por supuesto, ya lo decíamos a Tabata, terapeuta ocupacional de Teletón, por este tremendo aporte. Además se acerca la fecha, ¿no? Que sabemos que son unas horas, pero que prácticamente son todos los días del año. Gracias, Tabata.